De los militares y no sabemos si hay esa comunicación. Se puede tomar una pista, pero lo que me da miedo de verdad es la sobreutilización que se los aeropuertos del vuelo absurdo, que es una descontrol. A mí, que ella se tiene que quedar aquí, para ella eso fue lo más doloroso en aquella edad, ¿no? Entonces yo creo que ahora ella tiene una relación madre-hija maravillosa y ya te digo, es que es de llamada a ella, ¿no? A mí me parece que la coalición solo son. Yo creo que la próxima semana vamos a preparar a Madrid y estaremos súper pendientes de ver cómo se sale. Al final, nosotros creemos que los amigos son solo los amigos de aquí, pero ellas tienen amigos de Nueva York, en Italia, además. A ver. Aunque te han tachado de clasista, pobre y prepotente, no podemos olvidarnos de tu faceta de vidente. Sí, aunque casi que preferimos que a nosotros no nos leas el futuro. Yo creo que le queda un telediario. Ayer cuando llamó Julián Muñoz en el hospital en el que estaba ingresado. Estoy con una tacita de té porque es que hace un sol, o sea, ustedes están viendo la claridad que entra, ¿no? Y dices, ay, qué sol, qué rico, pero hace fresquito. Y mira, así que un tecito de manzanilla. Le voy a decir que lo que le va de la mañana, que ahora mismo irá a ser la 1 de la tarde. Llevo 2 tacitas de té. Así que para calentarme, y me gusta cogerlo así. Y nada, estaba recogiendo el comedor que tenía por allá. Estuve en la mañana, me levanté a hacer unas cosas en el ordenador de unos correos que tenía que contestar. Ya los hice, pero lo había dejado por allá. Y luego me preparé un tecito. Bueno, el primer tecito me lo preparé, me senté tranquilamente para ver así un poquito. Me gusta en la mañana, me gusta sentarme a ver televisión, pero más que todo como a ver las noticias para ponerme al día, ¿no? Para saber lo que está pasando. Y estaba viendo justamente ese accidente de avión que hubo en el aeropuerto de Washington, creo que fue. Sí, creo que fue allí, donde chocó un avión con un helicóptero y bueno, y justamente pues como que todo cayó al río, no sé cómo es el asunto. Pues estaba viendo eso de las noticias, me gusta ver el tiempo también, bueno, para enterarme de cómo está la actualidad un poquito. Pero cuando ya empieza ya esas cosas del corazón y esas cosas ya no, digo yo, me quito de aquí y ya. Así que me puse a arreglar lo que es el comedor. Ya preparé comida. Hoy preparé unos espaguetis con carne picada. Así, pero la carnita no lo revolví todo, sino que hice los espaguetitos blancos en una olla y ahí los dejé. Y a la hora de comer pues se calienta lo que es la carne y se le ponen. Y como escurrí los espaguetis y para que no se me peguen, entonces les pongo ahí un poquito de aceite de oliva y hago así, lo revuelvo un poquito para que no se peguen. Porque si no, entonces el espagueti como que se te pega y se pone un pelín ahí un poquito feo. Así que nada, por eso estaba haciendo eso. También es que esta mañana me ha rendido, o sea, esta mañana ustedes no tienen una idea, salí, cuando me fui no había dejado mi cama ordenada, la había dejado así, digo, bueno, la dejo así un rato para que también se ore, abrí la ventana y tal, ya cerré todo. Y creo que en algún blog ya les había mostrado lo que es este spray, que es para habitación. Este huele riquísimo. Esto es con olor a algodón. Está el ámbar también. Este me cuesta 5 euros y lo compro en Primar. Y este solo es para lo que es para las habitaciones. A mí me gusta aplicarlo así en lo que es las cortinas. Y queda un olor tan bonito, pero tan rico, tan agradable. Y lo pongo también por las almohadas. Me gusta ponerlo por las almohadas. Y en la noche también cuando vengo, que ya voy a arreglar la cama para dormir. Pues, qué sé yo, unos minutitos antes, vengo, recojo la cama. Y me gusta también aplicarle unas gotitas de este. Mira, hacer captura de pantalla por si no
no lo habías escuchado, en Primark. Te cuesta 5 euros, y la verdad que esto, con un poquito que pongas, y es un aroma a fresco, a limpio. Me gusta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo el aroma que deja esto para lo que es las habitaciones. Así que me gusta, a mí me gusta que huela, que siento que rico. Me estuve comprando el de decirme a ustedes les está pasando, pero les voy a decir que me estuve yo cogiendo, se lo voy a mostrar, el de Chai de Mercadona. Yo no sé qué pasa con esto, mira, todavía tiene ahí un pelín, que ya no tiene mucho, pero que todavía tiene, pero yo no sé si son las varillas que le están poniendo, pero es que esto es, no sé, miren, tenía otro por aquí cerquita en la mesita de noche, que es que lo tiré, porque es que más bien yo sentí un olor un poco raro. No sé, decirme a ustedes si les ha pasado lo mismo, o mi nariz ya se acostumbró demasiado a este olor, o no sé qué pasa, pero esto así como el olor a canela que yo le sentía días atrás, o sea, o los primeros que utilizaba, ya no le siento. La verdad que a este ya no le siento para nada, así que nada, no lo voy a comprar más no lo voy a comprar más, voy a dejar que se termine por allí. Y a esta hora me voy para la cocina. Nos vamos, porque tengo que ir a lavar trastecitos, tengo que ir a ordenar la cocina, luego que tengo que poner lavadora, una lavadora. Quiero ir a Mercadona, voy a ver si nos vamos para Mercadona, a ver cómo lo hacemos. Le voy a decir que mi planta lengua de suegra, tengo que comprarle una macetera, pero quiero ir a Action. Voy a ver si la próxima semana voy a ir. Me voy a ir, a ver si me voy el miércoles o el jueves. Los miércoles es cuando ponen como las novedades que va a haber en la tienda. Así que a ver si me voy en lo que es la próxima semana. Esta semana no, hoy es jueves, que podría ir hoy. Pero hoy no, hoy tengo cosas que hacer aquí en casa. La verdad que estos días he estado... Bueno, cosas que pasan y que no viene al caso tampoco que las cuente. Así que no he podido. Pero la próxima semana les voy a enseñar cómo está esta plantita, mi lengua de suegra, que está bien linda. Mira cómo está. Se la voy a mostrar así. Yo la tengo aquí en la habitación. Hay quien dice que no se tienen que tener en la habitación, pero yo la tengo aquí. Mírala cómo está. Y mirad, bueno, ya se la voy a mostrar mejor, porque va y se le cae toda la tierra. Y tiene un montón de hijitos, pero un montón de hijitos que me le están saliendo. Entonces la quiero poner yo en otra plantita. Y mira, yo creo que como la tengo aquí casi a la par de lo que es la ventana, entre lo que le da el sol, pero el sol y también la sombra, mira qué bonita se me ha puesto, se me ha puesto bien bonita. No la riego, es que yo creo que la regaré unas 2 veces al mes o 3 veces al mes, pero poquitito de agua, porque me puse a leer para ver cómo era el asunto del cuidado y tal, y dice que un poquito de agua. Así que les voy a mostrar cómo está llena de hijitos. Y me gustaría trasplantar también al momento de cambiarle de macetera, trasplantar unos cuantos hijitos. Pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. Así que ahora nada, nos vamos para lo que es la cocina. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ese tecito de manzanilla, me gusta tanto, me relaja tanto. Les voy a decir que si ustedes, les voy a dar un tip. Si padeces de insomnio, o sea, si te cuesta dormirte y tal, una media hora antes. Se lo digo porque a mí me resulta. Puede ser que a ustedes no, puede ser que sí. Pero una media horita antes de que te vayas a dormir, te haces un tecito de manzanilla. Yo me lo hago doble. Miren, yo me hago doble lo que es la infusión. O sea, te lo haces doble. Te tomas el tecito relajadita. Y miren, duermo como bebé.
duermo delicioso. Miren que a mi esposo no le gustan los tés, no le gusta el té de nada. Pero últimamente yo le estaba dando té de manzanilla porque estuvo un poquito resfriado. Y después de 3 días me dice, fíjate, dice que después de que me das el té ese, antes de acostarme, yo siento que duermo rico, que duermo bien y no me despierto en toda la noche. Ah, ¿verdad? Lo que ya te había dicho yo, es que este tecito es más bueno, más Mi gente bonita, mira, ya terminé de lavar los 4 platitos que tenía por aquí. Le voy a poner lo que es el Foresan, que me gusta ponerle en los, aquí, lo que es en los, en esto, ustedes ya saben dónde, se me va el pájaro. Así que le pongo unas cuantas gotitas para que la tubería no huela mal. Y esto si lo puedes hacer cada vez de que terminas de lavar los trastos, mejor. Mira qué limpio me quedó, Yo lo que utilizo, chicas, es el Firex. Es lo que yo utilizo para limpiar. Y a una vez que le he puesto lo que es la gotita del Foresan, pues entonces he puesto a hervir agua. Y ustedes no tienen una idea del olor que desprende. Oh, ay, es tan rico el olor que desprende. Me encanta, Me encanta. Y luego así con el agua calentita, pues yo creo que se limpia también lo que son ahí las tuberías. Así que esto ya lo tenemos. Ya hemos acabado esta parte. Y nada, mi gente, estos son deberes, quehaceres de todos los días. Como ahí te cuentas cuentos, les voy a contar que el año pasado le dieron la cesta de Navidad a mi esposo, pero se acuerdan que yo les conté en un video que la pierna, la pata se había arruinado, se había secado, porque nunca yo la puse ahí arriba y bueno, y claro, pues se arruinó y la tiramos justamente, pues un montón de meses después la fuimos a tirar, pero ya no valía. Entonces la que le dieron este año, por aquí la tenemos, que de eso yo no les hice, yo no les enseñé el video de lo que era la cesta navideña, pues la verdad que no, pero ahora resulta y acontece que vean, aquí las españolas, netas españolas, van a decir, pero ¿qué te ha pasado, mujer? Pues claro, es que si tú no estás, y la primera que nos dieron yo la regalé. La segunda, o sea, no es que no nos han dado cesta navideña, sino que otras veces te viene en los paquetitos ya y para mí es mucho mejor, para mí, ¿no? Pero estos 2 últimos años ha sido la pierna entera. Pues hemos ido, cuando fuimos a Mercadona, no me acuerdo que será Mercadona, yo me fijé
en cómo tenían la pierna colocada para hacer el corte. Claro, yo por eso esta pierna aquí, yo decía, pero este hueso aquí no deja como partir bien el jamón. Y claro, mi gente bonita, es que claro, yo la pierna la puse al revés. Mira, ve, mira cómo tengo yo la pierna. La pata la tengo así para abajo, Claro, tengo que darle vuelta. Para el otro lado, que la patita me quede para arriba, para yo partir bien el jamón. Ay, mi gente, es que, claro, ¿qué voy a saber yo de cómo se pone la pierna? Si se pone para arriba, se pone para abajo, se pone de un lado, se pone del otro. Pero así, ahí me extrañaba que cuando yo la partía, yo decía, pero ¿por qué cuando ellos dan las lonchas del jamón así, son grandecitas, larguitas, pero esta aquí me sale aquí como la pierna? Claro, porque yo la pata la puse al revés. La puse al revés, mi gente. Así que, nada, la voy a estar colocando. Voy a poner aquí, voy a limpiar aquí esto que hoy hice las cosas al revés. Estoy un poco al revés, la verdad. El día de hoy estoy un poco al revés, que si no me lo notan ustedes, gracias a Dios. ¿Saben qué me pasó esta mañana cuando vine de hacer el recado que les dije? Me iba a quitar los zapatos para ponerme las sandalias de estar aquí por casa. ¿Y saben que me estaba quitando el pantalón en vez de los zapatos? Y le digo a mi hija, porque mi hija está en ese momento, Dios mío, pero ¿qué me está pasando? Iba a quitarme el pantalón y lo que me tenía que quitar eran los zapatos. O sea, imagínense cómo estoy de atarantada, de loca perdida, de verdad, que cuando andas con cosas en la mente que no estás, que hay algo que te está rondando por allí, pues vean lo que le pasa. Contarme si ustedes son así también, dejármelo saber ahí en comentarios, si cuando te está preocupando algo, estás pensando algo. Imagínense yo, lo que me tenía que quitar eran los zapatos y lo que me estaba quitando era el pantalón. Y digo yo, Dios mío, pero si es que no es el pantalón el que yo necesito quitarme, lo que yo necesito quitarme. Y mi hija ahí estaba y le digo, mira cómo anda tu madre. Le digo, tu madre anda como una loca perdida, como una cabra perdida. Dios mío, digo yo, Dios mío, por favor, mi gente. Mira, estoy usando el producto de Fabulosa. Esto huele más rico, así mira, pink y limón, huele delicioso. Y para limpiar aquí la estufa, yo lo utilizo para un montón de cosas, la verdad. Y el aroma que te deja es exquisito. Así que el Fabulosa yo lo compro en Action y también lo encuentro en Prima Prim. Las que son de aquí de Barcelona ciudad. Ay, qué rico huele esto, chicas. Compren Fabulosa, Huele de maravilla. Les voy a contar. Ayer por la noche andaba haciendo yo salí de aquí, fui a hacer algo y me pasé por la avenida Meridiana. Por aquí le voy a dejar la calle. Porque es Avenida Meridiana, pero es justamente enfrente del Hipercor, de Avenida Meridiana, frente del Hipercor. Les voy a decir que allí, mi gente, han abierto un Prima Prim nuevo, pero está bello. Es enorme, o sea, hay cosas que no las vas a encontrar, por lo menos en el Prima Prim que yo tengo aquí cerca de casa, no, porque es bien pequeñito. Es bien pequeñito. Mira, chicas, de una me quita lo que es la grasa, porque trae lo que es bicarbonato. Así que a mí por eso me encanta. Y el aroma que te deja limpio, mi gente bonita, esto es delicioso. Pues lo que les quiero, pero Fabulosa no había ayer ahí sí que no había, pero hay una de productos inmensa, No sé quiénes de ustedes conocen, quiénes han ido a Costco, quiénes conocen Costco.
Es que no les sabría, bueno, si conocen más o menos, por ejemplo, Macro, si sabes así de las cosas que te puedes encontrar en Macro, que muchas de ellas son cosas grandes, ¿sabes lo que te quiero decir? Cosas así, grandes, o sea, paquetes grandes, pues les voy a decir que aquí en Prima Print hay cosas bien, o sea, tamaño familiar, formato grande, formato enorme, y ahí te lo puedes encontrar en Prima Print. Así que para que te des una vueltecita por Prima Print, es Avenida Meridiana, Avenida Meridiana, frente de lo que es el Hipercor, donde estaba antiguamente, pero no ahí, sino que enfrente, la acera de enfrente, no me vayan a perder, donde estaba antiguamente el outlet del Corte Inglés, pues por allí está un Prima Print en una esquina, que ese es relativamente nuevo. Creo que tendrá de que lo abrieron una semanita o así, pero está muy bueno, muy bueno. Hay cosas muy buenas que merecen realmente la pena. Y nada, mi gente, mira, ya la cocina ya la tengo aquí. Tengo que guardar esto, tengo que limpiar la nevera, porque ya les dije, ¿no?, que habíamos ido a Mercadona. Si fui a hacer la compra del mes, entonces me viene Mercadona, me viene mañana, y tengo que limpiar la nevera, porque la nevera la tengo, yo no sé por qué hay tanta cosa. Quiero comprarme unas cosas para organizar la nevera, y bueno, pero como las cosas del palacio van despacio, pues entonces por eso. Les voy a mostrar la carne, cómo la preparé, porque los espaguetis ya les dije. Hice los espaguetitos blancos. No le puse la carne de un solo a los espaguetis, porque no. Así que les voy a mostrar Mira, tengo aquí las mantas, que las tengo que doblar. Y a mí me gusta doblarlas aquí en la cocina. Mira, los espaguetitos ya están aquí cociditos. Mira, entonces, para que no se peguen, mira que están sueltecitos. Entonces yo les pongo, por ejemplo, voy a hacer la muestra, aunque ya tienen, les pongo así aceitito, ¿ves? Aceitito, para que no se me peguen, pero el aceitito se los pongo, recién los he sacado, y entonces aquí están sueltecitos. Mira, no están, ¿cómo te digo? Como que si los sacas y los pones así, no les pones aceite, se te hace como una sola bola, ¿me entiendes? Una sola bola de masa. Así que aquí no, mira, están sueltecitos, y así están todos, porque cuando los saqué les puse aceite para que no se me pegaran. Y por acá te voy a mostrar que tengo ya lo que es la carnita picada. Voy a hacer té, ya les he comentado, las que no saben, les he comentado que yo hago té, de esto de Mercadona. ¿Dónde está este? Por acá tengo uno que está. Hago té de estos, té de estos, pongo agua y aquí diluyo 2 bolsitas de té y ya tengo té. Uy, mi rodilla se me va. Así que eso, me falta hacer el té y luego voy a poner una lavadora, y mientras hago la lavadora me voy a poner a limpiar lo que es la nevera, porque la nevera está que da miedo, no, terror. Así que, les voy a enseñar la carne. Mira, por aquí tengo la carne que ya está fría, así que ahí tengo la carne que le he puesto lo que es la salsa. La carne está bien deshechita, como pueden ver, mira, bien deshechita. Y entonces al momento de comer, pues solo caliento lo que es la carne. Y ya, si alguien quiere los espaguetitos calientes, pues entonces los podemos calentar lo que es en el microondas. Pero mira, por ahí tengo también lo que son ya los espaguetitos, que ya se los había mostrado.